Hermanos, estamos aquí en Maranata, sábado 4 de diciembre del 2022. El tema de hoy eh, es el arrepentimiento. Es importantísimo entender que es la base de todo un proceso realmente en Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, estamos entrando ya en esa dinámica de integrarnos al cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que en Juan 14, 17 al 18 dice lo siguiente: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese, es interesantísimo este. El 17 dice: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, se está refiriendo a los apóstoles, le conocéis. ¿Quiénes? Ellos han estado junto al Espíritu Santo, que es Jesús mismo. O sea, en el cuerpo de Cristo estaba el Padre, ¿de acuerdo? Es el Espíritu de verdad. Pero al mismo tiempo son los dos parte de esas formas de presentarse de Dios ante el mundo. El Señor se presentó como Jehová, como el Padre, en el inicio de todos los tiempos. Pero también en Juan 1.1 dice claramente, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo ahí? Jesús. Entonces es un solo ser, un solo Dios. Y lo dice en el Shema de Israel claramente: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahí, cuando está hablando el Señor ahí con ellos, ese es Dios mismo el que está hablando con ellos. Sí, el que hace los milagros y todo es Jehová, es Dios mismo. El Hijo cumple una misión, pero luego se integra a la divinidad y se convierte en lo que siempre ha sido. Fue una función que vino a representar al mundo como hijo de Dios, para poder salvarnos a nosotros, Dios mismo. Amén. Fíjese bien. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Amén. Dice Colosenses que en él estaba toda la divinidad en Jesús. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién mora con ellos? Jesús. Y estará en vosotros, dice, y estará en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Es el Consolador. Dios mismo también. Nada más hay un Dios. El 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios en sí, nuestro Señor, nada más fue con su cuerpo glorificado y se integró a la divinidad a donde él pertenece desde siempre, ever and ever, forever and ever, siempre, siempre. Amén, hermanos. Qué hermoso, ¿no? Les estaba diciendo que estará en vosotros. Y cuando se regresa, en el aposento alto se regresa al Señor y penetra en ellos. Y ya está en ellos. Y es cuando se empieza a manifestar el poder de Dios, cuando empieza a hacer milagros el Señor.
a través de sus siervos, de sus discípulos. Amén, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Luego nos vamos a Juan 16, 7 al 8. Dice el 7. Pero yo os digo la verdad. Amén. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya es la misión del Santo Espíritu de Dios. Se presenta ante toda la humanidad. Amén. Del pecado que hay, para que se convenzan al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Amén. Gloria al Señor. De ahí nos vamos a Mateo 3:1, 3:7 y 3:8. Vamos a ver 3:1, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. A ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Son las mismas personas que hay ahora que se autonombran hijos de Dios, pero en realidad no lo son. Son igual que esos fariseos de antes. Son esas personas que se hacen pasar por sacerdotes de Cristo y no lo son. Esas personas que están haciendo lo mismo exactamente que hacían cuando estaba Juan el Bautista. Son parte de las élites del poder en el mundo. Ellos y un político son lo mismo. Un político corrupto estamos hablando, ¿de acuerdo? Se unen esos grupos clericales de la iglesia tradicional con los políticos malvivientes que hay de cuello blanco, y están atacando al pueblo de Dios, están contra la humanidad. No cambian, son iguales. Es increíble ver cómo todo sigue su curso similar a como estaba antes. Qué terrible, ¿no? Entonces dice el Señor que Él va a venir. ¿Por qué? Porque es increíble lo que está pasando. Les dice claramente el Señor aquí en la palabra. Dice en el 8, Mateo 3:8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que se vea realmente que están arrepentidos. Amén. ¿Sí lo viste? 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, un hombre santo, y lo mataron, le cortaron su cabeza. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él sabía cómo eran. Él los veía con una tranquilidad tremenda, porque el Señor se manifestaba en él por la santidad que siempre buscó. Era primo del Señor Jesucristo, y él venía a preparar el terreno
para que nuestro Señor Jesús hiciera siguiera su ministerio como ya estaba planeado. Nadie puede escapar al castigo que se merece, que es la ira de Dios. Porque Él a todos nos da la oportunidad de ser buenos hijos de Él. Y si no lo hacemos no es porque Él no quiera, sino que nosotros somos los que fallamos. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién se estaba dirigiendo Juan, el Bautista? Pues a ellos, a los pecadores. Porque seguramente había, como en todos lados, siempre ha habido pecadores y hombres santos que buscan la santidad con todo su corazón. Y dice claramente en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesús ya. Como un príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, ¿se pueden perdonar los pecados por Dios? Sí. Sí, ¿qué tiene que tener para que sea perdonado? Arrepentirse. La palabra arrepentimiento es una palabra maravillosa porque es el regalo de Dios a todo aquel que quiere ser salvo. ¿Amén, hermanos? Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Sí, exactamente, porque Él se dirigió primero a su pueblo a través del Señor Jesús y después, viendo que eran renuentes a hacer lo que Dios les invitaba a hacer, Él había ya hecho su misión, y Él había realizado su ministerio y lo rechazaron al Señor. Entonces Él, después del aposento alto, Pedro predicó y ganó 3,000 almas. Un hombre que tenía un lenguaje muy característico de Galilea, con todas sus falencias en el lenguaje, habló en una forma explícita, con un idioma clarito para que se entienda, sin fallas en su léxico. ¿Quién estaba hablando a través de él? Dios mismo, hermanos. Y los convenció, y 3,000 personas, después de que les hizo un recuento de los daños que había pasado antes, que habían matado a los profetas, que habían matado incluso a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se arrepintieron y dicen, ¿cómo podemos nosotros ser salvos? Arrepentíos, les dice Hechos 2:38, arrepentíos. O sea, hay que arrepentirse primero. Es el número uno de los requisitos es arrepentirse. Ahí no dice tenga remordimiento, dice arrepentirse. Arrepentíos de todos vuestros pecados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Que el Señor penetre en ti y viva en ti. Que la promesa que hizo Dios, nuestro Señor, antes de irse a su trono de gloria. Amén. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Pero ¿cuál es el requisito primero? Arrepentíos.
Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Con su diestra, con la mano derecha, es lo que representa el poder de Dios. ¿A quién le dio ese poder? A nuestro Señor Jesucristo. Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron. Amén. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que es lo que les digo, a los gentiles, los que estaban oyendo cuando bajó el Espíritu Santo, ellos se percataron, todos los que estaban alrededor de ellos, se percataron que eso era lo que estaba pasando. Y ya de ahí empezó a manifestarse cada vez más el regalo de Dios a toda la humanidad, no nada más a los judíos. Dice, de manera, Hechos 11:18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y nos vamos a Romanos 9:1 al 16. Vamos a ir a Romanos 9:1 al 16. Está hablando ahí el hermano Pablo. Él fue enviado hacia los gentiles después de que había sido testigo de la muerte de Esteban, el primer mártir después del Señor Jesucristo. Él se había arrepentido y le había sido proporcionado el Santo Espíritu de Dios. Después de que había tenido el encuentro con el Señor Jesús, que había caído del caballo rumbo a Damasco, y en Damasco precisamente estuvo él esperando la respuesta del Señor, el cual le mandó a un profeta y lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Amén. Y recibió el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aquí está hablando Pablo en Romanos y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién lo respalda a él? ¿Quién respalda a un hijo de Dios? El Santo Espíritu de él. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Fíjense cómo se siente abatido nuestro hermano Pablo. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque ve que la gente no cambia. Y él lo dice claramente. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema es maldición. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, lo mismo que nos pasa a todos nosotros, hermanos. ¿A poco no les pasa a usted eso? Que usted oye a sus hermanos que andan, o sus hijos que son rebeldes, que no quieren estar en la palabra de Dios. Usted siente una gran tristeza, por momentos se siente muy triste. Pero ¿qué puede hacer? Tiene que seguir haciendo la obra que Dios le dijo que hiciera. Dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, sus parientes, sus familiares, padre, madre. Por eso dice el Señor que los peores enemigos iban a estar en su hogar de los cristianos. Y eso sigue vigente todavía, por desgracia. Es increíble lo que pasa. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Está hablando del origen de él, de Pablo, que él era judío, fariseo de fariseos, era un sacerdote de Cristo, de Dios, que es el mismo Dios al final de cuentas, ¿no? Fariseo de fariseos.
refiriéndose a su familia, les dice claramente esto, ¿no? Vamos a releerlo. El 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién duda de la deidad de nuestro Señor Jesús? Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está hablando de lo mismo que empezamos a hablar aquí. Que el Espíritu Santo es nuestro Señor porque nada más hay un Dios. No se puede dividir en tres partes, no. Solamente existe un Dios, porque si cuando usted empieza a dividir a Dios en partes, usted está provocando que la gente se descontrole y se vaya hacia otro lado. Y empiece a maldecirse ella sola. Porque nada más hay que decir que es un solo Dios. Yo aquí, hermanos, yo aquí en mi muñeca derecha, yo tengo una lámina una laminita de acero. Y dice, claramente que nuestro Señor es Dios. Y solamente hay un Dios. El Shema de Israel. ¿De acuerdo? Y este es el Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Si usted es cristiano, si usted es judío de sangre, como algunos somos, algunos salimos con ese extra aparte, solamente Dios sabe por qué, pero amamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios. Amén. Dice claramente ahí de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjese, porque no todos los, exactamente, tenemos sangre judía, pero no somos israelitas, algunos. Ni por descendientes de Abraham, no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, dice. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre. Amén. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El que hace todo es Dios. Él es el que hace la promesa, Él es el que hace los pactos. Todos los pactos son hechos por Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Acuérdense que Esaú, el hermano de Jacob, era el primogénito, él nació primero de los gemelos. Y resulta que el elegido era Jacob. Y Esaú no lo fue. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué escogió a Jacob y no a Esaú? Pues cosa de él. Y no es la única vez. Hay otros antecedentes donde a él escoge primero al segundo que nació y no al primero. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, ¿quién es el que decide si se compadece o si tiene misericordia? Del mismo Señor, nada más de Él. Él es el que sabe por qué las hace las cosas y nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta parte de la palabra es muy importante. Amén. Él tiene, la palabra de Dios es la que manda en todo esto. ¿Cuántas personas nacen judías y no son judíos? No obedecen la palabra de Dios. Y así son. El ser humano así es. Y el único que tiene potestad para decir qué vamos a hacer nosotros en la obra de Dios pues es Él, nadie más. Por eso cada cosa que hagamos debemos hacerla con todo nuestro corazón y pensando en el Señor y decirle, Señor, yo hago lo más que puedo para agradarte, hablo de ti con todo mi corazón, Señor, ¿a ti quién te puede mentir? A ti nadie te puede mentir, porque tú antes de que salga nuestro pensamiento ya lo conoces. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nada más servirte lo mejor posible y con nuestro corazón abierto hacia ti. Es importantísimo eso. Romanos. Es Hechos 11:18, ¿no? Sí, 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ellos se percatan que Dios no hace acepción de personas. Señor, el Señor escoge a su gente. Porque Él sabe cómo tienes tu corazón. Dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna, o sea, una vida, ya no tenemos la vida, pero es una vida mundana que dura unos cuantos años, cuando mucho 120 años, que es lo que más puede vivir un ser humano, porque así lo dice la Biblia. Antes vivían muchísimos años, pero llegó un momento que dice el Señor, yo no puedo contender con un ser humano y su vida va a ser de 120 años. Lo dice ahí en la Biblia claramente. Entonces, que alguien llegue a los 120 años, pues quién sabe qué hizo en su vida para que Dios le haya dado ese regalo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder entender lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una expresión del ser humano que es transformado a través de pedir perdón y perdonar. No nada más pedir perdón, también perdonar. El arrepentimiento transforma nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Fíjense cómo se define esto, ¿no? Transforma nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Usted, si realmente está arrepentido o pidió perdón o perdonó, usted ya no es igual que los demás. Si realmente lo hace de corazón, porque usted cambia la forma de pensar acerca de Dios, se da cuenta que Dios realmente es un ser maravilloso, un ser que le ama a usted y a toda su familia, que Él tiene la promesa de que toda su familia será salva. Tarde o temprano van a llegar a ser salvos todos los que son sangre de usted, hermano. Y a lo mejor usted ni lo ve, pero es la promesa de Dios si usted se arrepiente. En Hechos 2:38 dice eso. Ya usted realmente ve
porque cambia su perspectiva de lo que es el pecado, hermano. Y usted el pecado lo ve de una forma diferente. Ya se da cuenta que usted si peca, usted ya está violando una ley de Dios. Está violando esa cercanía que usted está teniendo cada día más con el Señor. Usted va a sentir que se le aleja de una forma impresionante, porque usted es el que se aleja. Porque Dios ahí está siempre. Nada está pensando, viéndolo usted todos los días. Cada cosa que hace, el Señor lo está viendo. Y si usted cambia ya la perspectiva del pecado, ya no es como era antes, tal vez, que ya ve que mucha gente dice, no, yo ya me arrepentí. Y pidió perdón, según él. Pidió perdón y perdonó. Pero usted ve que sigue igual. O sea, sigue maldiciendo, sigue drogándose, sigue tomando. Todo eso no lo puede hacer un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado ante Dios el destruir el templo de Cristo, que es nuestro cuerpo, es un cuerpo prestado por el Señor. Nuestro cuerpo es algo que debemos de cuidar. Hay gente que trabaja de más por avaricia. No, yo quiero comprar un auto Audi. Bueno, pues el Audi, ¿cuánto cuesta, no? Quiere porque tiene un carrito nuevo, pero hombre, no es Audi, ¿cómo va a ser lo mismo? Le presta el mismo servicio que un Audi, nada más que el otro, nada más para que lo presuma, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces usted está pecando, este varón. Sí, está pecando, hermano. Varón o hembra, no importa. ¿Por qué está pecando? Porque está él haciendo lo incorrecto delante de Dios. Está mostrando la parte que según él ya había olvidado. Porque cuando usted empieza a ser de nuevo materialista, empieza a ser usted egoísta, porque hay cosas que no se compran nada más con un simple trabajo. Esta gente luego se mete en cosas muy, muy sucias de la sociedad y sí llega a tener su Audi, pero pues, ¿qué está haciendo? Está perdiendo su alma porque está haciendo daño a otras personas, aunque no las vea. Usted puede dañar a alguien sin estarlo viendo, sin conocerlo, es más. Todas aquellas personas que venden droga, que tienen una vinatería y venden vino, todo eso, ¿a dónde va a llevar a personas que incluso jovencitos que están empezando su vida? A que se mueran de cáncer por el cigarro que vende el tendero, o que se le destruye el hígado por el vino, por el alcohol. ¿Y quién lo está haciendo? El del Audi, ¿no? ¿Sí o no? Y uno se siente, cuando uno ya realmente se transforma por el arrepentimiento, se transforma y usted se siente mejor. Usted no siente coraje o algún malestar porque le digan alguna cosa porque usted es cristiano. Usted va en la calle y le dicen de cosas y usted tranquilo. A todos nos pasan cosas feas en la calle. Todos tenemos alguna historia que nos ha pasado. En esta semana pueden haber pasado cosas así desagradables. ¿Pero por qué? Porque usted hace lo correcto y la gente hasta se burla de usted. ¿Mm? Hay personas que hemos sido en algún momento de nuestra vida, pues de mecha corta, como dicen aquí. Nos hacían algo y yo me desquitaba y me peleaba y les pegaba y todo. Así era yo antes.
Y yo me sentía bien, pues era como yo había aprendido en el barrio, ¿no? Me defendía, ¿por qué me voy a dejar? Decía yo, y golpeaba a la gente. Hay personas que los han ofendido, a mí me han ofendido ya de una forma muy seria, y yo no lo que hago desde que soy cristiano y le doy gracias a mi Señor y Dios lo sabe, estoy en el púlpito, no puedo decir mentiras. Yo me agarré del, de la barra de acero para en el, en el, en el metrobús, me agarré y me agaché, y aquel me estaba maldiciendo, me estaba retando a pleito y todo, y yo me puse a orar. Y el Señor quita de mí toda ira, Señor. Ayúdame, Señor. Yo no quiero lastimar tu santa imagen, Señor. Porque tú, para esta gente, tal vez no cuentes, pero si saben que yo soy cristiano y golpeo a alguien, entonces iban a hablar, pero mal del cristianismo y mal de ti, sobre todo, Señor. Yo no quiero ofenderte ni lastimarte en ningún momento, Señor. Y así me aguanté. Él se cansó de vociferar. Y como yo vivo cerca, pues llegué aquí y me bajé y ya. Pero superé esas pruebas. Ya van varias veces que me pasa eso. Qué terrible, ¿no? Pero dice uno, ¿por qué me pasa eso? Porque es la manera de actuar de un cristiano no es igual a la manera de ser de una persona que no es cristiana. ¿Por qué? Por amor a Cristo lo haces todo. Por amor al Señor. No respondes. Ves a Dios realmente en su grandeza, pero sobre todo en su amor hacia ti y tu familia. Lo ves a Él, cómo ha cambiado tu vida. Ves que sin pecar estás caminando bien y esperas estar en las bodas del Cordero. Es el sueño de todos los cristianos, hermanos. En cambio, hay gente que dice que se arrepiente y no son cristianos. Y sí cambian su forma de actuar. Sus pensamientos están ya tocados por la palabra, pero no han cambiado. Y al final de cuentas cambia su forma de actuar, pero para no caer mal entre la gente. Pero en realidad siguen haciendo lo mismo. O sea, dentro de ellos están maldiciendo al que están, según ellos, perdonando, ¿no? Una persona que realmente cambia se ve en su actitud y todos le pedimos a Dios que lo hagamos bien, ¿no? Para no ponerlo en evidencia a nuestro Señor. Y es lo más hermoso de esto, que realmente el arrepentimiento transforma realmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Eso es lo más importante, que cambiamos. Amén. Es lo más bonito de todo esto, hermanos, que vamos cambiando, cambiando y estamos honrando al Señor con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. De ahí nos vamos a 11, 26, 20. A ver, ponle. ¿Dónde vas? Bueno, pues ya.
A ver, está hablando ahí, está hablando Pablo. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, ¿qué se predica en primera instancia a todo nivel? Se predica que hagan obras de arrepentimiento, que se manifieste el arrepentimiento, que la evolución de un cristiano a ser un cristiano de verdad empieza por el arrepentimiento. Es lo más importante, hermanos. Es lo que debemos de buscar, la manera de agradar a Dios. Y si vemos que aún batallamos por alguna área, hay que ponerse a orar, platicar con Dios y decirle, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero ser un hijo digno de ti, Padre Santo. Es lo que debemos de ver. Fíjense cómo dice ahí. Él estaba en Damasco y salió de Damasco y empezó a predicar. Damasco es la capital de Siria. Y él iba ahí a buscar a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Pero se encontró con el Señor que lo tiró del caballo. Y se percató que Dios era el que le estaba hablando. ¿A usted cuándo lo tiró del caballo el Señor? Acuérdese, cuando se puso en contacto con el Señor y le hizo cambiar su vida, hermano, y ahora está viviendo feliz buscando al Señor, tratando de agradar a Dios todos los días. Entonces, ¿qué dice él cuando pasó todo esto? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y de ahí nos vamos a Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía? El amor de Cristo, ahí lo dice claramente. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Pues la bondad de Dios realmente la hemos vivido nosotros, hermanos. Cuando sentíamos que nos íbamos por un foso sin fondo, que estábamos tristes, deprimidos, la paciencia y su gran bondad, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No podemos ignorar la benignidad de Dios. Y Él es el que nos hace entender que debemos de buscarlo, porque Él es nuestra guía, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cuando ya racionalizamos a Dios, cuando ya nuestro Señor está aquí en el cerebro, que no es un sentimiento vano, que no es un sentimiento que va y viene, no, que está ya en su mente de usted. Y usted sabe quién es Dios en su mente de usted. Dice claramente, entonces para usted va a ser más sencillo hacer lo que le pide el hermano Pablo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo puede usted presentar su cuerpo en sacrificio vivo? Haciendo lo correcto, hermanos, delante de Dios, dándole un uso apropiado a su cuerpo. Tener una vida sin pecado en su cuerpo, sin pecar con su cuerpo, hermano. Y dice, un sacrificio vivo, que usted viva realmente eso de corazón. Y cuando usted tiene su mujer, sus hijos, pues tratar de ser una persona que busque la verdad de la santidad y no pecar
ni con el, o sea, ni con el pensamiento. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que todo aquello que no es agradable a Dios hay que quitarlo de nuestro corazón, de nuestra mente, y seguir caminando con el Señor Jesús, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la palabra, la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Nuestro Señor es perfecto y Él quiere que hagamos lo mismo, busquemos la perfección en Cristo, tratando de ser hombres santos, mujeres santas en Cristo. Una buena esposa, un buen esposo en el Señor. Y eso es cosa de usted, porque ya el Señor ya le dio los, los, los elementos para hacer lo que debe de hacer. En usted queda hacerlo o no hacerlo. Romanos 11, 12 de 1 al 2. Nos vamos a Lucas 15, 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen de abundancia de pan y yo perezco de hambre? ¿Quién es este chico? ¿Quién está hablando ahí? El hijo desobediente, el que se fue y se llevó su dinero y que quería vivir aparte. Y ahí está volviendo, dice, y volviendo en sí. O sea que estaba perdido en lo malo del mundo, gastándose su dinero con prostitutas, gastándose su dinero en tonterías, en la vanagloria de la vida, como dice la palabra. Y dice, volviendo en sí, o sea, volvió a la razón. ¿Dónde estaba él? En la sin razón. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, usted no ha conocido personas que están así en esas circunstancias como este hombre. Sí hay gente así que la encuentra y dice, qué tristeza, Dios mío, ¿cómo puede vivir esa gente así? Hay unos grupos que siempre hay en todas las colonias. Aquí hay un grupo, en las Doctores donde yo trabajo también otro grupo. Estamos en Ecatepec, yo vivo en Ecatepec y en las Doctores hay trabajo en la tarde. Hay grupos de alcohólicos y se les llama el Escuadrón de la Muerte. Fíjense nada más. Se agregan unos y se van otros, pues ya sabes, se van y se mueren, ¿no? Pero ahí andan ellos, grupitos entre ellos se ayudan y luego temprano aquí yo he ido aquí a las 6, 7 de la mañana, he salido yo de aquí, de la casa de usted, y resulta que ahí andan ya. A veces falta uno, y ya no lo vuelve a ver, y ahí se quedan en la calle, tirados en grupitos, y se mueren. O sea, ellos están perdidos, no han vuelto en sí, como este señor, como este joven, ¿no? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué? Por su mala cabeza, por no obedecer a su padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Y lo recibe como recibe uno a sus hijos, porque sean muchos o poquitos, queremos a todos nuestros hijos y haríamos cualquier cosa por ellos, pero también si vienen ya a integrarse a la familia como debe ser, pues hay que darle la mano y que Dios los ayude. ¿Amén, hermanos? Ojalá y sea cierto, ¿no? Que cambien. De ahí nos vamos a Mateo 26:75.
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Era cuando acababa de ver cómo lo estaban lastimando al Señor, y él había prometido que no lo iba a dejar. Todos en un momento determinado de nuestra vida vamos a tener miedo de enfrentar algo. Pero aquí este hombre que realmente pues, amaba al Señor Jesús, seguramente era real eso, su amor al Señor, pero su miedo fue superior a eso. Por eso el Señor le dio permiso al Satanás para que lo sacudiera como a trigo, dice. Pero yo le pido a Dios que te dé, que fortalezca tu fe para que resistas. Y a todos nos pone a pruebas el Señor, a todos, porque son las pruebas de Dios las que nos hacen ver que cómo estamos, cómo andamos. Hay veces que tú crees que ya estás mejorando, y de repente haces una tontería y dices: Señor, perdóname. De verdad, se pone a llorar de tristeza porque le falló al Señor. Y a todos nos pasa, a todos nos prueba. No tanto como a Pedro, ¿no? Ni a Pablo. O sea, pues ellos son apóstoles, son seres especiales. Nosotros somos simples seres humanos que hacemos nuestro máximo esfuerzo, pero pues también caemos muy feo, la verdad. Qué tristeza, ¿no? Y que es cuando después le pregunta el Señor a él, que si lo ama, le pregunta 3 veces, y que apacienta sus ovejas. Ya lo tenía contemplado a Pedro para ser el líder de todos ellos. ¿Y qué pasó? Pues la superó. ¿Por qué? Porque vio el Señor en su corazón de Pedro ese gran amor. Ese gran amor que tenía por él. ¿Qué salvó a Pedro? Ese lado de bondad del ser humano que sí lo tenemos todos. Y que somos capaces de perdonar y de pedir perdón. Eso habla de la grandeza de Dios en nuestro corazón. Qué tanto ha permeado el Señor con su Santo Espíritu en nuestra vida. Qué tanto hemos mejorado como cristianos en el Señor. En algunos episodios no los vamos a pasar, pero otros sí los vamos a pasar. Y poco a poco va moldeando, va limpiando ese vaso de barro lleno de, lleno de basura, de escoria. Él es el único que nos va a limpiar. Y ahí me duele mucho cuando dice que, y saliendo fuera lloró amargamente. Se alejó de ese lugar donde estaba martirizando a su Dios, a su Señor. Qué tristeza, ¿no? Pero lo superó, gracias a Dios. Después, qué bueno, ¿no? Gloria a mi Señor Jesús por su amor. De ahí nos vamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la promesa de Dios. Nuestro Señor dio a su unigénito para sacrificio por nosotros los humanos. Y si realmente amamos a nuestro Señor Jesús, no nos vamos a perder, porque Él conoce nuestro corazón. No nos vamos a perder, y sí, díganlo ustedes, hermanos, no nos vamos a perder porque tú nos amas. Nuestra salvación no nada más la vamos a ganar nosotros. Vamos a hacer nuestro esfuerzo máximo para estar con Él. Pero realmente el que hace la mayor parte es el Señor, porque
sabe que somos frágiles, que somos muy frágiles, que luchamos por ser mejores, pero pues caramba, como que no lo logramos mucho, ¿no? Y hay que seguirle echando ganas, hermanos, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor y que nos encuentre con nuestras lámparas llenas de amor hacia Él. Estar orando todo el tiempo con el Señor. Es lo más hermoso que podemos dar al Señor, nuestro amor. Es si nadie nos lo va a poder impedir. Nos vamos a 2 de Corintios 7, 9 al 10. Ahora me gozo, porque no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Si usted se siente triste y está llorando y pidiendo perdón a Dios, pues es que así es. Porque sabemos que le hemos fallado al Señor. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Todos los muchachos que no conocen a Dios, no tienen ese refugio en el Señor, se suicidan, hermanos. Se suicidan. Es la tristeza del mundo, la tristeza que le provoca el demonio a los jovencitos. Hay mucho muchachito que se suicida. Porque no conocen a Dios. Y es nuestra función hablarles de nuestro Señor Jesús, que es un ser maravilloso que nos ama a todos, porque todos somos su creación. Nadie es más que otro, todos somos iguales ante el Señor. Y si nos da tristeza y nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, nos tiramos al piso llorando, pidiéndole perdón al Señor, Él lo ve y sabe cómo tienes tu corazón. Pero si tú eres orgulloso y estás según tu arrepentido, no, ese no es arrepentimiento. Tú tienes orgullo, tienes soberbia en tu corazón, no, eso no es arrepentimiento, es remordimiento. El remordimiento no es nada de Dios, no tiene nada que ver con Dios el remordimiento. Ahí está el detalle. ¿De acuerdo? Hay un abismo entre uno y otro. Hay gente que según se arrepintió y cambia su forma de actuar para que diga no, ya se arrepintió. Pero sigue haciendo lo mismo y sus pensamientos no salen de ahí, no salen de que me voy a vengar, voy a hacer esto, voy a aquello. Ya me equivoqué, pero lo voy a hacer diferente para que me salga mi plan de hacer daño. Son gente venenosa, gente sucia, gente que tiene su corazón lleno de maldad. Y fingen hacer lo bueno. Eso no. El arrepentimiento es algo puro que te sale de tu corazón. Algo limpio que honra a Dios. Porque le pides perdón al Señor. Y cambias. No rápido, pero sí cambias. 2 de Corintios 7, 9 al 10, ¿verdad? Muy bien. De ahí nos vamos a Mateo. Mateo 3, 7 al 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo,
Él lo reconocía, luego que era gente, lo que estamos diciendo ahorita, gente que no tiene bondad en su corazón, no busca a Dios, él busca nada más aparentar ante los demás que está bien. ¿Usted ha visto a las personas que se bautizan y siguen exactamente igual o peor? Son iguales a estos. No tienen su corazón limpio, tienen otra forma de pensar en su corazón. Les gusta hacer lo malo. Y les dice claramente, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, es cuando el bautista les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sabía que no estaban arrepentidos. Inmediatamente se dio cuenta de eso. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, no son, ellos dicen que eran hijos de Abraham en ese tiempo. No, no, no. No. Y si a Abraham tenemos por padre, aparentemente, ¿no? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay gente que muere muy joven, pero saben que no era buena persona y el Señor ya lo cortó de la tierra. Qué tristeza, ¿no? Mateo. Juan 3:16. Es el que tengo yo aquí. ¿Cuál? Mateo 7, caray. Bueno, Mateo 7:21 al 23. Dice claramente aquí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando un cristiano sabe que no está haciendo lo que Dios le dice, que es la voluntad del Señor, él lo sabe y lo siente en su corazón y siente una gran tristeza porque está fallándole al Señor. Pero hay unos que no, lo saben, pero pues, no les importa. Y son gente que no responde como dice el Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es poderoso. ¿Y qué pasa con ese nombre? Que ese nombre, si es voluntad de Dios, hace el milagro, y si no, no lo hace. Pero ¿quién es el que hace el milagro? Nuestro Señor, nadie más. ¿De acuerdo? Vamos a Lucas 6:43 al 45. Mateo 21, Mateo 21, 28 al 32 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Arrepentido, fíjese, la palabra arrepentido, el poder de la palabra arrepentido. Él pidió perdón, no estaba su padre ya, pero él sabía que había respondido en forma errónea. Y fue, pero después él solito estaba. Y se arrepintió de haberle hablado a su padre así, y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, no, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque son los que se arrepienten primero. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis,
Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. De ahí nos vamos a Lucas 6:43 al 45. Y dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así de sencillo. Y Santiago 2:14 al 18. Hermanos míos, sabemos que Santiago era hermano del Señor Jesús, un apóstol de Dios. Los que habían dicho que se fuera a predicar a otro lado, y miren ya dónde estaban, ¿no? Se equivocaron, y siempre alaban al Señor como lo que es Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, tiene que tener obras. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? De nada, ¿verdad? Porque usted les dice, ven, toma esto, ¿no? Es diferente, pero nada más les habla. Id en paz, calentados y saciados, sí, pero dale para que se caliente, pero que se sacie, ¿no? No das nada, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es cierto realmente. Pero hay unas personas que no dan, no, ni siquiera saben que dan dinero, y que tienen un grupo que están ayudando. Simple y llanamente lo hacen. Es más bonito así, ¿no? Que nadie sepa que usted hace algo, y que lo haga de corazón. Y el que lo debe de ver es el Señor nada más, porque Él es el que califica. Hermanos, esta es la parte 1 del arrepentimiento. Vamos a pasar la segunda parte la semana que viene. Hermanos, que Dios les bendiga. Aleluya.